¿Es fácil aprender francés para las personas que hablan español? Por supuesto que sí. Si tu lengua materna es el español, el portugués, el italiano, el catalán, etcétera, aprender francés debería ser muy fácil. Pero, ¿por qué? Porque todas estas lenguas comparten un mismo origen, pertenecen a la misma familia de lenguas. El origen del francés y del español. Existen en la actualidad aproximadamente 7.000 lenguas. Entre esas 7.000 lenguas hay muchas familias. En este video hablaremos de algunas de esas familias, les grandes familles linguistiques. Empecemos por la familia esquimo-aleut. Luego tenemos les langues amérindiennes, les langues indo-européennes, les langues ouraliennes, les langues altaïques, les langues chamito-sémitiques, les langues nilo-sahariennes, les langues nigéro-congolaises, les langues bantoues, les langues khoisanes, les langues dravidiennes, les langues sino-tibétaines, les langues austro-asiatiques, les langues austronésiennes, les langues papoues et les langues australiennes. Ahora nos centraremos en la familia de lenguas indoeuropeas. Los estudios sobre el origen de las lenguas nos muestran que probablemente entre los siglos 4 y 5 a.C., en una región entre Europa y parte de Asia habitaban varios pueblos, a los cuales se les llamó indoeuropeos, y a la lengua que hablaban se le llamó indoeuropeo. Hacia el siglo I a.C., estos pueblos empezaron a emigrar hacia Europa y Asia. Al separarse, la lengua de cada uno de estos pueblos empezó a evolucionar, dando así origen a nuevas familias de lenguas, como por ejemplo les langues slaves, les langues baltes, les langues germaniques, les langues celtiques, les langues italiques, le grec, l'albanais, les langues iraniennes et les langues indiennes. Aquí podemos ver algunos ejemplos de estas nuevas familias de lenguas que se crearon a partir del indoeuropeo. Les langues celtiques, les langues germaniques, les langues baltes, les langues slaves, les langues italiques, les langues iraniennes, les langues indiennes, le grec et l'albanais. Y aquí algunos ejemplos de cada una de estas familias de lenguas. Como verán, la que nos interesa a nosotros es les langues italiques, porque de ahí surge el español y el francés, y las demás lenguas, italiano, portugués, etcétera, etcétera. La que nos interesa entonces es les langues italiques, la familia de langues italiques, de donde surge el español y el francés. Ahora es el momento de hablar de las lenguas itálicas, les langues italiques. Hacia el primer milenio antes de Cristo, los pueblos itálicos se establecieron en la península itálica. Algunos de estos pueblos son Ombrien, Osque, Falisque y Latin. Se habla de dos grupos lingüísticos principales: el sabélico, que comprendía las lenguas osco y umbro, y por otra parte estaba también el grupo latino-falisco, que incluye las lenguas falisco y latín. Los latinos que hablaban latín se establecieron en lo que hoy se conoce como Lacio. El latín era la lengua hablada por los romanos, quienes invadieron muchas regiones donde impusieron el latín como lengua oficial. Hablamos de latín vulgar, diferente al latín culto hablado en Roma por los nobles y los intelectuales. Con el tiempo, las lenguas habladas por estos pueblos invadidos empiezan a evolucionar y se convierten en las lenguas que llamamos actualmente lenguas romance o románicas, y que son más de 45. Resumiendo, del indoeuropeo surgen les langues italiques, de langues italiques surge el latín, que se divide en dos: el latin classique, el latin vulgaire, y del latín vulgar, les langues romanes, y entre ellas el español y el francés. Les similitudes entre le français et l'espagnol. En este cuadro podemos ver algunas similitudes a nivel lexical entre las lenguas romance, y como podemos ver existen muchas palabras del francés que se parecen a las del español. Desde un punto de vista de la syntaxe, también hay similitudes. En francés decimos je parle français, en español yo hablo francés. Él parle français, ella habla francés. Por otra parte, el alfabeto también es prácticamente el mismo entre el francés y el español, con algunas mínimas diferencias. Existen también palabras de origen francés que se utilizan en español, y todos estos elementos nos ayudarán a comprender textos orales y escritos en francés.
croissant, chic, collage, boulevard, baguette, canapé, champignon, bouquet, vedette, déjà vu, petit pois, argot, boutique, ballet, souvenir, madame, glamour, cliché, cabaret, matinée, champagne. La intercompréhension de l'écrit. Vamos a hacer un ejercicio. Aquí tienes un documento totalmente en francés. ¿Eres capaz de comprenderlo sin hablar francés y apoyándote únicamente en los aspectos que te acabo de mencionar? Por supuesto, te puedes apoyar también en tus conocimientos en inglés u otras lenguas que ya conoces. Te propongo que observes y leas el documento en francés y que respondas las preguntas en español. Puedes poner pausa al video para leer el documento. Aquí están las preguntas. ¿Has podido comprender el documento? ¿Qué estrategias has utilizado para comprenderlo? Ahora veamos el oral. La intercompréhension del oral. Podemos hacer lo mismo también con el oral. Vas a escuchar un documento en francés, luego responde a las siguientes preguntas en francés a partir del documento que escuchaste. Puedes poner pausa y leer las preguntas antes de escuchar el documento para facilitar la comprensión. ¿Cómo elle s'appelle? Quelle est sa nationalité? Elle habite où? Elle est étudiante en... Elle travaille où? Elle a quel âge? Quel est son état civil? Comment s'appellent ses enfants? Où elle passe ses vacances? Et qu'est-ce qu'elle aime? Bonjour, je m'appelle Sarah. Je suis hondurienne, mais j'habite à Québec. Je suis étudiante en architecture et je travaille dans une pharmacie. J'ai 26 ans, je suis mariée, j'ai 2 enfants, Monica et Adrien. Je passe mes vacances à Toronto. J'aime la musique et le théâtre. Au revoir. Bonjour, je m'appelle Sarah. Je suis hondurienne, mais j'habite à Québec. Je suis étudiante en architecture et je travaille dans une pharmacie. J'ai 26 ans, je suis mariée, j'ai 2 enfants, Monica et Adrien. Je passe mes vacances à Toronto. J'aime la musique et le théâtre. Au revoir. ¿Has podido comprender el documento? ¿Qué estrategias has utilizado para comprenderlo? ¿Te has dado cuenta? ¿Eres capaz de comprender también documentos orales en francés y has podido responder a una actividad completamente en francés? ¡Bravo! A partir de ahora, cada vez que leas o escuches un documento, recuerda apoyarte en tus conocimientos en español y en otras lenguas para comprenderlo mejor. Bon travail!